Buenas tardes, mi nombre es Claudia Puerta Silva, yo soy profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y les damos la bienvenida a este espacio, a este conversatorio muy interesante, muy rico, que va a generar muchísima curiosidad y también muchísimo debate, y es un tema que nos convoca por la urgencia, por la pertinencia, por su vigencia en la actualidad, en tiempos en los que la política y lo político a veces se confunden con otras cosas y que no comprendemos del todo muy bien. Y hoy vamos a concentrarnos entonces en hablar de estos temas muy enfocados en el pueblo indígena Wayuu, uno de los pueblos más numerosos de nuestro país, Colombia, que se ubican en lo que ancestralmente fue su territorio y que hoy se denomina Colombia y Venezuela, en el norte de Sudamérica. Entonces tengo aquí conmigo en este conversatorio a dos mujeres maravillosas. Voy a presentar primero a nuestra invitada, después te presento a ti, María. Jacqueline Romero Epieyú, del clan Epieyú de El Resguardo de Saíno. Ella es una mujer lideresa, defensora de derechos humanos y del territorio, que lleva, no sé, yo creo que desde que eras muy pequeña, niña, luchando por los derechos de las mujeres, del pueblo wayuu en general, y sobre todo la defensa del territorio para la autodeterminación y la soberanía del pueblo wayuu acerca de su vida y de lo que, digamos, constituye su futuro también y obviamente su presente. Ahorita vamos a dar un poco más de detalles sobre Jacqueline, que además es integrante de la organización Fuerza Mujeres Wayuu, para que consulten por ahí en las redes y sigan a esta organización. A mi lado está la profesora María Ochoa Sierra. Ella es socióloga, está terminando su doctorado en antropología. ¿Qué? Es en ciencias sociales. Es en ciencias sociales, bueno, pero María tiene una vena de antropóloga supremamente desarrollada y es profesora del Instituto de Estudios Políticos de aquí mismo de la Universidad de Antioquia. Entonces, pues esta conversación va a consistir, o la hemos denominado, liderazgos emergentes y crisis en la organización política wayuu. Vamos a hablar de esto porque Jacqueline viene con una inquietud que le ha rondado en su cabeza en los últimos años, pero también porque en nuestro país una sentencia de la Corte Constitucional ha establecido que es necesario trabajar en conjunto con el pueblo wayuu para establecer las formas de relacionamiento de las autoridades indígenas con el Estado nacional y obviamente los gobiernos regionales y municipales. Así que, pues, por esto es un tema de gran vigencia, porque hay muchísimos proyectos, no solamente por el sector privado, sino también de política pública, que requieren una comprensión de la organización política wayuu para poder ser pertinentes, para estar sensibles a las realidades socioculturales, territoriales de este pueblo indígena. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta conversación. Pues vamos a hablar un poquito de nuestra trayectoria sobre este tema y también del trabajo que hemos realizado, para que ustedes también comprendan nuestro punto de enunciación, desde dónde estamos conversando y cuáles pues son nuestros bagajes que nos permiten hacer esta conversación conjunta. Entonces, María, te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco en qué estás. Sabemos que estás terminando tu tesis doctoral y pues está muy relacionada con este tema político, entonces te invito a que nos cuentes de qué se trata. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me encanta poder estar acá con ustedes dos conversando de esto. Tengo mucha inquietud también, mucha curiosidad de saber qué piensa Jacqueline sobre esto. Sí, bueno, yo vengo trabajando, digamos, en este momento mi tesis doctoral es sobre cómo un pueblo indígena binacional como los wayuu construye su nación en medio de dos estados, y eso cómo construye esa soberanía en medio de esa nación wayuu,
que a la vez está asociada pues tanto al Estado colombiano como al Estado venezolano, con todas las vicisitudes además que eso tiene recientemente dado lo que podemos entender como esa crisis de Venezuela, que es un poco prolongada ya y es un estado ya de las cosas, pero digamos eso qué transformaciones ha tenido también en su relacionamiento. Entonces, bueno, eso es como el tema que estoy trabajando ahora, y en la maestría trabajé el impacto de la entrada paramilitar en el territorio guayú, porque los paramilitares trastocaron muchas lógicas guayús de relacionamiento, de mortuoria, de guerra, ¿cierto? Los guayú tienen unos códigos muy claros que seguramente pues si entramos en el tema sabrá precisar mejor Jacqueline, pero que están asociados a la resolución de conflictos por medio de un mediador que es el palabrero. Si no se resuelve y si no hay forma de compensación, puede haber guerras, pero en esas guerras nunca son objetivo militar las mujeres se mueven mientras tanto en el territorio. Los paramilitares asesinaron, desaparecieron y no permitieron desplazaron y no permitieron el debido entierro de esas personas, algunas que no, pues además sin conocer su paradero, y eso pues trastocó mucho las lógicas guayú, ya que además ningún actor había llegado hasta esa zona tan arriba de la Guajira, sino sobre todo en la media y en la baja Guajira. Entonces digamos que como que así me he venido acercando a conocer el pueblo guayú, que es inmensamente diverso, y a partir de eso también hemos hecho trabajos pues en conjunto con Claudia, y bueno, es un proceso de aprendizaje que lleva muchos años, pero en el cual sigo pues conociendo cada vez cosas nuevas, y acercándome a una realidad que para mí es muy interesante, porque es una forma muy distinta de habitar el territorio, y que pienso yo los estados deberían reconocer de una manera más certera. La pregunta. Bueno, aquí que nos hable ya. Ah, bueno. Voy tomando la palabra. Entonces, ya que, pues le decimos con cariño, ya que porque ya la conocemos, pues por lo menos ya que y yo nos conocemos hace un poco más de 20 años, así imaginarían, y somos contemporáneas. No pregunten la edad, pero somos contemporáneas, así que pasamos una parte de nuestra juventud y nuestra adultez haciendo cositas juntas y encontrándonos en esta diversidad de situaciones que vive el pueblo de Guayú. Entonces, ya que cuéntanos un poco, pues es esa organización Fuerza Mujeres Guayú y tu trabajo en la defensa de los derechos humanos, ¿en qué ha consistido? ¿A qué se dedican? Bueno, gracias Claudia, gracias María, a todos ustedes también por sacar su tiempo y venir a compartir en este conversatorio. Agradecer también a la universidad, yo creo que esta es como la tercera vez que estoy por aquí, siempre muy contenta, porque me parece que es un espacio maravilloso también el que mucha gente tenga estas posibilidades, ¿no? Y las oportunidades de la educación y una buena educación. Bueno, yo soy Jacqueline Romero Epiayú, vengo de una comunidad que está al sur de La Guajira, del municipio de Barrancas, Resguardo El Saíno. Cuando Claudia habla de los tiempos, yo siempre digo, no me pregunten la edad, pero soy muy joven, créanme, tengo el alma joven. Tenemos el alma joven, que eso es lo más importante. Bueno, eso ha sido, digamos, como parte del proceso en el que me he desenvuelto o me he desarrollado durante los últimos más de 20 años de mi vida, como activista, como defensora de derechos humanos, como líder comunitaria, como docente, madre, tía, abuela, todo esa conjugación de papeles que nos toca a las mujeres. Yo inicié, digamos, haciendo como procesos muy comunitarios desde mi territorio, un poco pues en mis años mozos, cuando todavía éramos bellos y hermosos y hermosas, un poco analizando, ¿no? Como todo ese contexto difícil que teníamos con relación pues, a la escasez de agua, el no tener agua, toda la dificultad de poder estudiar. Yo para estudiar, mi mamá tuvo que llevarme a donde unos parientes no guayú, al pueblo más cercano, ¿no?
un poco para poder acceder a la educación, porque mi mamá quería que yo estudiara. Fue una buena decisión, fue una parte también que me quitó mucho tiempo de mi niñez guayú, pero que bueno, me dio otras posibilidades, por ejemplo, que hoy yo pueda hablar español perfectamente, que haya podido entrar a una escuela. Había comenzado en la primera escuela de la comunidad, pero luego ya ahí no pasaba de segundo de primaria. Entonces ya tocaba buscar ir a otros lugares o salir del territorio para poder estudiar. Es un poco como lo que me permitió también comenzar a mirar, comenzar a conocer mi entorno. Y digamos que eso fue como en mi primer tiempo. Pues hoy hago parte de un proceso también de hombres y mujeres guayú que decidimos también pues mostrar, ¿no? Como contar todo esto que sucede en territorio guayú y que generalmente sucede pues en la mayoría de los territorios indígenas, pues y no indígenas también, de la ruralidad de este país, ¿no? Todas las dificultades, la vulneración de derechos, todas las situaciones con relación a los actores que intervienen o interfieren también, pues digamos, como en las dinámicas o las vidas de las comunidades étnicas. Fuerza de Mujeres Guayú, digamos que es como el resultado también de un momento también crítico del conflicto armado en el país. En el caso específico de La Guajira, para la década del 2000, que fue tan presente el paramilitarismo, pues conjugado un poco con el poder estatal, con la organización criminal también del narcotráfico, o sea, digamos, como toda esa historia de país que tenemos y que creo que gran parte de las regiones no escaparon, ¿no? Y que La Guajira pues también fue como una región pues también de las, no sé si más afectadas o no, pero digamos que tuvo también como esta afectación de parte del conflicto armado, y digamos que de ahí surge como ese ejercicio que comenzamos a hacer mujeres que habíamos tenido distintas situaciones de violencias dentro de nuestros territorios, dentro de nuestras familias, y pues se estaba generando también en el momento en el país como unos espacios también de participación, justo pues en la época también muy aguda del paramilitarismo, y luego cuando se dio como esta pantalla del desarme paramilitar, en La Guajira se estaban dando muchas situaciones, ¿no? Entre masacres, asesinatos, desplazamientos, hostigamientos en los territorios, y digamos que eso también nos fue poniendo a las mujeres pues como no solo esas víctimas, sino también como desde lo territorial y desde lo cultural, asumiendo también como ese rol que tenemos de alguna manera defendernos, defender nuestras familias, defender también lo comunitario. Culturalmente el pueblo guayú, cuando se daban pues las guerras entre familias o entre clanes, se decía que las mujeres eran sagradas, que los niños eran sagrados. Habían códigos de guerra en el pueblo guayú, pero cuando surge el paramilitarismo, digamos que trastocó todo ese sentido, ¿no? Entonces se asesinaron mujeres, hubieron desplazamientos, pero de alguna manera también las mujeres somos las que protegemos a nuestros varones. Entonces, en ese sentido, creo que Fuerza de Mujeres Guayú fue como un ejercicio también de resiliencia, pero también de resistencia frente al conflicto, y nos fuimos encontrando mujeres de distintas partes de La Guajira, y es lo que hoy nos ha llevado pues en un ejercicio de defensa de la vida, de los derechos, del territorio, por más de 17 años, creo ya, llevamos como en ese ejercicio. Eso como parte de lo que hacemos. Somos un proceso donde acompañamos, hacemos procesos de formación. En los últimos años, digamos, nos hemos concentrado mucho en acompañar procesos de jóvenes y de mujeres, porque pensamos que esto cansa también. Yo en algún momento quiero tirar la toalla, pero eso es tan importante, la educación, por eso es tan importante el generar estos espacios de transición también, donde esas nuevas generaciones también puedan comprender, puedan hacer lectura, y sobre todo puedan también entender, ¿no? Como estos contextos, como estas historias también, como todo lo que nos rodea, para poder también hacer como ese relevo generacional del que también hablamos, no solamente en organizaciones, sino también como lo que sucede hoy en el planeta, ¿no?
sobre las responsabilidades que tenemos como generaciones humanas sobre el planeta. Yo siempre me extiendo. No, está muy bien. La idea es que conversemos. Como les decíamos, entonces este conversatorio emerge de una preocupación de Jacqueline, pero también de un contexto nacional en el que obviamente hay unas transiciones en todas las sociedades, hay unas pugnas por lo político, por la autoridad, en las relaciones de poder. Y en este caso queremos concentrarnos en aquellas que se dan entre jóvenes y personas adultas o quienes han, digamos, tenido el poder durante toda la vida o por tradición o porque es parte de un código cultural, etcétera. Entonces queremos hablar de esos liderazgos emergentes, vamos a concentrarnos en los liderazgos jóvenes, pero también seguramente ya que vamos a hablar un poco de los liderazgos de mujeres, que es un tema que nos interesa, no solamente porque tú haces parte de este proceso de Fuerza Mujeres Wayuu, que aunque está constituido por hombres y mujeres, pues tiene ese origen en el lugar de la mujer, la posición de la mujer en esta organización sociopolítica Wayuu y en todas las dinámicas culturales del pueblo. Entonces queremos concentrarnos allí, queremos comprender en qué consisten esos liderazgos jóvenes. Cuéntanos un poco cómo desde la tradición, cómo es la organización política del pueblo Wayuu y en qué consisten estos liderazgos emergentes o estos liderazgos jóvenes, para que luego más adelante hablemos un poco de lo que generan estos liderazgos jóvenes. Bueno, yo creo que, no sé, ¿qué carreras son estas? Todas antropología. Yo creo que hay una tarea muy importante que siempre quiero, digamos, resaltar en estos espacios cuando tenemos la oportunidad de conversar desde la academia, pues ejercicios como lo que hacen pues personas, no solo profesores, sino también como esa sensibilidad de poder ayudar como a entender también los procesos de organización social o de la vida cotidiana también de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ahí también yo siempre insisto también en que la academia tiene una tarea todavía bastante por hacer con relación de acercarse más y no solamente el ir por la información y el envolverla a un escrito, sino realmente cómo se traduce en esa transformación también, ¿no? Que es tan necesaria en todas las culturas. Bueno, eso lo quería mencionar porque creo que en el ejercicio que se ha hecho desde la universidad, con Claudia, desde sus distintos trabajos que ha hecho con muchos estudiantes también de esta universidad en La Guajira, que han pues aportado también a entender un poco situaciones que tenemos en el día a día, pero que seguramente porque no tenemos, digamos, como esas puntadas para apoyar a desarrollar una idea o apoyar a entender una situación, es tan importante también la academia en ese sentido, ¿no? En cómo puede, digamos, interactuar en el entender y en la reflexión de esos contenidos o de esos conceptos para, en el caso nuestro, como los pueblos indígenas. Yo creo que en Colombia los pueblos indígenas han sido unos pueblos, digamos, como de avanzada, ¿no? Como que hemos estado muy a la vanguardia de siempre en los procesos de reclamación de derechos, muchas cosas ganadas históricamente. Bueno, podemos pasarnos aquí el día hablando y eso no es tampoco la idea de cómo han sido o cuáles han sido las formas de cómo se han ganado, porque podemos también entrar en cuestionamientos de parte y parte sobre las formas y los modos, pero lo que quiero poner sobre eso es que digamos que las ganancias que se han tenido en materia de derechos de los pueblos indígenas, cómo nos han posicionado también, y eso pues se manifiesta en Colombia con una constitución que hablamos de que es muy bonita, muy adelantada, donde se reconoce que somos pluriétnicos, multiculturales, pero en los fondos, digamos que esas son las formas, ¿no? Pero en los fondos, digamos que seguimos muy con pasos de tortuga porque todavía nos falta mucho alcanzar materia de garantizar derechos, por ejemplo. No que no se hayan hecho.
y yo creo, Claudia, que parte de mi interés de conversar este tema es porque yo vengo de un proceso comunitario, vengo de un pueblo indígena con una organización social bastante, no sé si complicada, pero particular. El pueblo guayú es una organización social digamos que se dirige por territorios, por familias claniles, esta herencia familiar por la línea materna, esta autoridad de la familia siempre masculina, y digamos que en eso siempre hemos dicho que hace parte de la fortaleza del pueblo, pero que con el tiempo hay cosas que también se van diezmando, ¿no? Y sobre todo tiene mucho que ver con todos los actores que también de alguna manera intervienen o tienen interés sobre, digamos, la ubicación geográfica, en el caso de La Guajira, a donde está el pueblo indígena más numeroso, pero también a donde hay mucho interés económico del país sobre esos territorios, ¿no? Entonces ahí podemos hablar todo lo que ha implicado ser La Guajira, para La Guajira ser esa puntica hacia el mar, todo lo que eso también significa, y para los intereses de quién o de quiénes, el tener estos bienes naturales tan preciados, por ejemplo, como es tener la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo ahora, y lo que eso ha implicado también en materia económica, pero en materia también de vulneración de derechos y muchos otros recursos, ¿no? Ahora lo último con este discurso global, este discurso impuesto global del cambio climático, nuevamente La Guajira vuelve a ser como ese foco del interés nacional en materia de desarrollar estos nuevos proyectos con relación a que el país tiene un gran compromiso de mitigar el cambio climático, están los proyectos de energía eólica. Entonces yo creo que eso y muchas situaciones también desde la institucionalidad, yo soy de las que creo que en La Guajira siempre se ha mantenido un discurso de que todo lo que sucede en La Guajira es por el abandono estatal, hay una responsabilidad institucional, hay una responsabilidad del Estado de no hacer comprensión, históricamente ha sido así y creo que todavía estamos en esa misma situación de no hacer comprensión de lo intercultural, ¿no? De realmente cómo aprendemos como Estado, cómo aprende el Estado a interlocutar con lo étnico, como con esa particularidad, con esa otra forma de mirar pues el mundo, ¿no? Y cómo también eso que para Occidente o para la Arijuna genera economía, cuál es el concepto de economía que yo tengo como indígena, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ustedes como estudiantes ahí lo desarrollan mejor que yo. Pero creo que, Claudia, un poco ese ejercicio de todos esos actores han permitido que en el histórico del pueblo guayú, por ejemplo, toda esa cantidad de intervenciones ha permeado la autonomía, ha permeado como esa organización social o esas formas de tomar decisiones en el momento en que digamos, se tiende a confundir, bueno, con quién tengo que hablar o con quién tengo que tomar decisiones o qué es mejor al hacer, y depende mucho de la práctica de quién interviene, ¿no? Entonces, eso puede ser un concepto mío, la verdad, muy personal sobre lo que yo he reflexionado, sobre lo que ha sido también como los efectos de estos actores externos y que de alguna manera inciden o no sé si manipulan sea la palabra, en transformar esos mecanismos internos de toma de decisiones, ¿no? Hay otra cosa también que siempre me da vueltas en la cabeza pensando. Mi abuela tenía un concepto y decía, la educación es mala porque nos vuelve malos. Y lo decía un poco pero era más su ejercicio para decir que cuando la gente va y estudia, entonces quiere agredir al otro. Era un poco su concepto, pero seguramente lo hacía desde una experiencia personal. Obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que desde la forma de educación, desde todo este concepto del aprendizaje, de la enseñanza, de todo también digamos, cómo se enfoca realmente a qué es eso de lo que necesitamos o queremos aprender como sentido de la educación, ¿no? Entonces, un poco ella lo decía porque ya se comenzaba a ver
como esta distorsión de la figura de autoridad en el caso del pueblo wayú, y estas situaciones a donde se daban conflictos, sea en distintas épocas del pueblo wayú, entre familias o entre clanes, y sobre todo en estos escenarios ya pues actuales, por los recursos, ¿no? Como hoy están presentes en La Guajira el tema de las empresas mineroenergéticas, y hay de todo tipo, ¿no? Porque también están estos recursos también institucionales que ponen como a discutir entre sí, a procesos, a organizaciones, autoridades. Y uno de los ejercicios que hacíamos como organización durante los últimos 5 años era un poco mirar todas estas situaciones que se estaban dando dentro de territorios wayú, donde se estaban dando conflictos internos, de que habían sobrinos que estaban pasando por encima de las decisiones de sus mayores, de sus tíos maternos o de las autoridades ancestrales de esos territorios, pues abusando un poco o quizás aprovechándose un poco de que la mayoría de estas, como estamos hablando de autoridades tradicionales, pues totalmente analfabetas en saber leer y escribir, pero que son sabios desde el conocimiento propio, ¿no? del saber cultural y ancestral. Entonces digamos que eso va siendo como una tendencia. La mayoría de las situaciones conflictivas que vamos encontrando es que el sobrino suplantó al tío, llegan como esta otra línea familiar que son los achón, que es como la familia wayú es por la línea materna, pero esa otra familia de la parte masculina los llamamos achón, que son como los hijos de otro clan. Se están dando muchos de esos casos, por ejemplo, en el territorio donde esos achón que no son dueños del territorio, por ejemplo, llegan también a usurpar, a tomar decisiones, a pasar por encima como de esa decisión que debe reposar sobre la línea clanil o los clanes que predominan en un territorio. Entonces yo creo que eso ha sido más la reflexión sobre esa crisis que hay. Y menciono como el concepto de mi abuela porque hoy en día hay muchísimos jóvenes que han tenido la posibilidad de ir a una universidad, jóvenes wayú que se han profesionalizado, que han tenido, digamos, como esa oportunidad que no tuvieron sus padres o sus madres, y es una nueva generación. Entonces, y cuando uno hace análisis de todas esas situaciones que pueden ser muy puntuales, sobre esas situaciones particulares, uno encuentra que la mayor parte de esas dificultades están incididas por jóvenes, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo la necesidad, y creo que es también como la pequeña respuesta que hemos dado desde nuestra organización. Desde los últimos 5 años hemos apoyado, ¿no? Como un semillero de jóvenes, precisamente porque dentro del contenido de la educación no se tienen en cuenta estos elementos sociales o estos elementos culturales, políticos, que debiera también ser parte de un contenido también de lo que se aprende o se enseña en la universidad, que es todo este valor cultural, todo este contenido de cómo un joven indígena que va y está de pronto entendiendo esa otra cultura, pero esa otra cultura no lo está comprendiendo a él, y él asume que todo eso que se aprende en la academia pues es perfecto, ¿no? Yo creo que ahí yo quiero entender como ese concepto de mi abuela desde esa parte. Entonces, esa es como la reflexión que he hecho sobre estas situaciones. En muchas comunidades, seguramente no es en toda La Guajira que se da, pero sí que es una tendencia cuando uno entra a analizar como los distintos conflictos que se dan dentro de los territorios, sea por decidir que decidan, que van a decidir que entre una empresa, en el caso de las empresas, o sea por decidir quién maneja o qué maneja tipo de programas del gobierno, o sea quién van a decidir a quién quitan o a quién ponen como esa autoridad o esa persona que los va a representar dentro de sus decisiones de tipo administrativo o de tipo también
desde lo familiar, ¿no? Es un poco también como lo que yo llamo hoy como esa crisis en el liderazgo, porque está faltando algo desde la educación, tanto desde la academia, para poder complementar, que no puede ser un ejercicio bueno, lo hacemos las organizaciones, de dar como todo ese componente político, de la sensibilización del papel que tenemos como pueblos indígenas, dentro de ese pueblo indígena, el papel que tenemos como mujeres, como jóvenes, como ese papel que tenemos también de ser parte de una organización social, o sea, toda esa comprensión que seguramente pues desde la academia todavía, si se hace, es de manera muy incipiente, y que es tan necesario para poder también generar ese tipo de comprensión, de crítica, de análisis y de esas formas también de interactuar, ¿no? Bueno, ya que se ha ido adelantando algunas preguntas, entonces Perdón. pero está súper bien, no, está súper bien porque vas explicando todo como muy orgánicamente. Digamos, para contextualizar un poquito, porque tal vez no todos son antropólogos y no saben bien cuál es la particularidad del pueblo wayú, es que Sí. los wayú tienen una estructura de organización social y política descentralizada, es clanil, a diferencia de otros pueblos indígenas que tienen la figura del cabildo, ¿cierto? El cabildo es igual una figura colonial, y eso sirvió a los wayú para que no los dominaran tan fácil los españoles, porque lo que hacían los españoles era conseguir pues un intermediario, y a través de ese intermediario rendía a los otros, ¿cierto? Entonces digamos que la estructura clanil le ha permitido también cierta autonomía a los wayú. Y entonces es una organización social matrilineal, no matriarcal, sino matrilineal, es decir, la autoridad la tiene el tío materno, es un avunculado, el tío materno. Por eso nos explicaba ya que lo de los achón, ¿cierto? Que son esos hijos que son hijos de papá guayú, por ejemplo, pero de mamá mestiza. Entonces esos son hijos que no corresponderían al clan, ¿cierto? No heredan el clan. Son hijos de otro clan wayú. O de otro clan guayú. Ah, exacto. O sea, otra mujer, una mujer que ya tiene su línea clanil. Exacto, pueden ser no solo de mujer mestiza, sino de mujer guayú, pero que no tienen derechos territoriales, porque los derechos territoriales solo se transmiten por la vía matrilineal, ¿cierto? Es algo así, ¿cierto? Entonces, entonces como, digamos que, por ejemplo, yo analizo eso como algo positivo, ¿cierto? Esa estructura descentralizada guayú, en la medida en que ha permitido resistir, a diferencia de otros pueblos que han sido centralizados alrededor de la figura del gobernador, que es una figura colonial también. Pero entonces eso hace que se dispersen los negociadores, ¿cierto? Y puede pasar eso que tú nos estás contando si no se respeta la autoridad tradicional, ¿cierto? Que sería el tío materno o quien esté autorizado en el territorio por esa autoridad tradicional para hacer cualquier proceso. Yo quisiera que nos cuentes un poquito, digamos, ahí relacionas unos factores, ¿cierto? Y es como que salen y se forman en determinadas instituciones, y entonces aprenden determinado lenguaje, normas, reglas, y desconocen las propias. Me gustaría ahondar un poquito, ¿tú qué crees que está pasando ahí con esos jóvenes que empiezan a desconocer a sus tíos o a su autoridad territorial? Y si eso solo se presenta como en ese caso, o eso implica ya un desconocimiento de las normas wayú en general, ¿cierto? Si es que entonces esos jóvenes están ya absolutamente, digamos, por fuera de ese vínculo comunitario que garantizaba el respeto a unas autoridades y unas formas de hacer las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, tomar decisiones de manera colectiva, o consultar con los sueños, o bueno, todas las digamos, posibilidades que brinda la cultura wayú como para tomar unas decisiones. Bueno, yo creo que en esta conversa yo creo que estaríamos también dando como títulos para trabajos muy interesantes de los estudiantes, porque yo lo que estoy contándole es como una experiencia muy vivencial sobre lo que veo y cómo lo analizo, y yo no me atrevería como a decir es este factor A, B, C, porque sería igual también como
digamos, muy prematuro en eso y hasta atrevido poder, pero sí creo que hay influencias que se dan sobre eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, la intervención en los territorios, podemos decir que podría ser uno de esos factores que están incidiendo. Estas formas que en determinado momento es muy positivo y con relación a lo que tú decías, la organización social del pueblo, somos un pueblo muy territorial, cada territorio digamos que desde su autonomía, digamos, se hace respetar y quiere también hacerse escuchar de esa manera, y es lo que a veces en el caso del pueblo guayú, como ese discurso también que emite la institución o los gobiernos, es decir, es que es muy difícil hablar con los guayú. Claro, porque en el pueblo guayú tú no vas a encontrar a un solo, yo Jacqueline no puedo hablar ni siquiera por mi núcleo familiar, a no ser que esté autorizada, ¿sí? Y entonces eso pasa también dentro de los territorios y por eso ha sido, digamos, históricamente tan difícil esa construcción o esa interlocución con el pueblo guayú, que para nosotros ha sido muy positivo porque es lo que ha permitido también que de alguna manera el territorio esté también protegido, ¿no? De alguna manera. Muy a pesar, pues, como de todas esas acciones o esas intervenciones externas que se dan. Pero entonces, yo creería que eso hoy en día, digamos, como todo el tema del factor económico, de cómo se da, por ejemplo, en el caso o sea, ganamos unas cosas, pero también esas cosas nos traen como efectos, ¿no? Yo recuerdo que antes de la Constitución del 91, los territorios indígenas no recibíamos los recursos de transferencia que hoy recibimos. Y eso hace parte de una lucha que se ganó, que se digamos que pulso a pulso, con sangre, se ganó ante el Estado, ¿no? Para poder incluir que este país era diverso, era pluriétnico, y que dentro de los recursos del Estado se pudieran también hacer estas asignaciones a los territorios étnicos. En el caso, por ejemplo, del pueblo guayú, yo he escuchado muchísimo esta expresión de muchos viejos, sobre todo, de decir, desde que llegó la plata nos pusieron a pelear. Desde que llegó la plata se nos olvidó lo político organizativo, porque ahora solo estamos pensando en cómo soy autoridad o cómo me erijo siendo una autoridad, y eso ha permitido desdibujar también como ese papel de quién es autoridad. O sea, a raíz de eso, o sea, ganamos unas cosas, pero también recibimos estas, yo no sé cómo llamarlo, la verdad, o sea, como estos daños colaterales en ese sentido, porque a raíz de los recursos de transferencia, en el caso del pueblo guayú, cuando ya se comenzó, digamos, a organizar la forma de recibir estos recursos, dentro de la estructura también del Estado para poder posibilitar la ejecución o la administración de esos recursos, pues se tienen que crear unas formas. Y una de esas formas es que se tenían que crear asociaciones, la figura jurídica, ¿no? Y una de esas era crear asociaciones de autoridades. Hoy en día en La Guajira se dice en el ministerio, yo no tengo la cifra exacta, la verdad, pero de lo que escucho es que hay más de 2000 asociaciones creadas que no son organizaciones que velan por los derechos realmente, no son procesos que están realmente articulados con las comunidades, simplemente se crearon para poder contratar, para poder sacar el recurso de transferencia de X o Y alcaldía de La Guajira. Paralelo a eso vino otro problema mayor que hoy tenemos en La Guajira, que pues se ha relacionado también en algunas sentencias, creo que la 172 creo que es una de esas, con relación a cómo se ha desdibujado también el papel de esa autoridad ancestral. Eso sucede desde el momento en que el Ministerio del Interior, a través también de los entes territoriales, deciden certificar quién es una autoridad y quién no. Eso es una discusión hoy en el marco de sentencias que se han emitido desde la Corte con relación a en qué momento el Estado tuvo como esa potestad de poder pasar por encima de la autonomía del pueblo y de decir con un simple documento, decir, ya María, ya tú eras la autoridad de esta comunidad, ya no eres, ahora vamos a poner a Claudia. Cuando la discusión interna decimos, pero es que mi autoridad
ancestral tradicional es mi tío materno y ese puesto no se lo quita a nadie. O sea, esa investidura no se lo quita ni se lo pone nadie. Entonces, hoy eso es una situación conflictiva dentro del pueblo, porque también se dice que en el Ministerio del Interior hoy hay más de 7.000 autoridades tradicionales registradas por el Ministerio del Interior. Muchos de ellos no siendo autoridades claniles, muchos de ellos no siendo realmente esta persona ancestral de la línea clanil, del clan Epiayú o del clan Puchaina, del clan Ipuana, del clan Uriana, de un territorio, por poner un ejemplo. Y encontramos que cuando llegan donde María Ipuana, vamos a decir que te llamas y tú eres la autoridad ancestral de este territorio, cuando el ministerio va a hacer consulta, claro, saca su lista y dice, no, aquí estamos en la comunidad, en el territorio Udea, pero aquí dicen que la autoridad es Claudia Urrariyú. Pero sale María y dice, pero ¿cómo así? Si es que yo soy la ancestral de aquí, ¿cómo viene Claudia aquí? No, señor, y entra el conflicto. Se genera el conflicto y de repente por allá Claudia Urrariyú tiene un sobrino que fue a la universidad, que estudió, habla bien español y dice, no, es que tú eres, vamos ya de una vez y vamos a hablar con el que tengamos que hablar. O sea, se genera todas unas situaciones situaciones que no tendrían que ser graves, ¿no? Porque hace parte también del relacionamiento humano. Pero cuando ya se genera en el quiebre de esa autonomía, de esa forma de tomar decisión, pues se vuelve un problema. Y creo que eso hace parte hoy como de uno de esos factores que están permitiendo realmente la debilidad o el resquebrajamiento de estas autonomías desde las figuras claniles que realmente tienen esa investidura en la toma de decisiones, en la representación política y social de la familia, que es tan importante dentro del pueblo, y que hoy, digamos, está en una situación compleja con esa situación. Entonces, cuando ya comenzamos a hablar de esos pequeños conflictos que se dan entre familias, entre comunidades, digamos que ese es el menor de los problemas, ¿sí? Con relación a este gran mundo de situaciones general que se está dando con relación a esa fragilidad que tiene hoy la autonomía desde la voz de las autoridades dentro de un pueblo como el pueblo wayú. Aquí hay como muchos elementos que en efecto nos dan puntadas acerca de cómo entender una transición, si uno quisiera, en las organizaciones o en las formas organizativas de una sociedad. En general, pues desde la antropología se ha estudiado en muchos contextos cómo siempre hay unas fuerzas encontradas, digamos como fuerzas de cambio. Entonces, usualmente se dice que son unas fuerzas de cambio que están situadas en los jóvenes, en las personas más jóvenes que quieren cambiar las cosas que han aprendido otras en contextos externos o que ellos mismos en su propia agencia quieren cambiar las cosas que están dadas y que se supone no se deben contestar o no se deben cuestionar. Y están las fuerzas más conservadoras de la sociedad, pues que son pues los adultos mayores, que siempre ha sido así o esto se ha hecho de esta manera siempre, que están, digamos, como en la defensa de la tradición. Entonces, como en un contexto más amplio, uno podría decir todas las sociedades viven este tipo de tensiones entre unas fuerzas de cambio y unas fuerzas más conservadoras que quieren mantener la tradición. Has hablado muchísimo de los jóvenes y de la influencia que tal vez en ellos hay de sus pasos por las universidades, por su interacción también con el mundo arijuna, así es como nos llaman a las personas no wayú, que no nos identificamos como wayú. Y esa interacción con el mundo arijuna y todos estos factores que tú has mencionado después de la Constitución del 91 y los derechos ganados, que es una cosa muy positiva y que en todo caso siempre también en política, desde la sociología, desde la antropología hemos estudiado cómo esas políticas de reconocimiento que el Estado empieza a establecer, pues selecciona,
digamos, clasifica las poblaciones en quienes merecen ser reconocidos o no, y eso genera unas exclusiones, genera unos conflictos también en las formas internas en las que las poblaciones se organizan a sí mismas. Entonces, estaba pensando cuando estabas hablando de los jóvenes y de todas estas situaciones que están sucediendo hoy, que tú dices, incluso pues un conflicto interno de una familia tal vez se pueda resolver, pero aquí hemos encontrado que, por ejemplo, en el caso de los parques eólicos, ha habido asesinatos, ha habido, digamos, como inicios de guerra entre parentelas y entre clanes en los territorios. Entonces esto puede llegar a ser una situación muchísimo más grave. Cuando les conocí a ustedes, ya que pues ustedes estaban en sus 20s, a ti y a otras personas que empezaban a configurarse en unos liderazgos, es decir, que gozaban de unas características. De esto trabajé en mi tesis doctoral, ya no les voy a decir hace cuánto. Pero entonces yo identificaba en esos liderazgos jóvenes, en ese entonces, que había unas características muy particulares que ustedes todos compartían. Un dominio de la lengua del castellano era muy importante para tener una posibilidad de intermediación con los tíos maternos, con las madres, con las abuelas, con las personas de las comunidades que tenían el conocimiento ancestral, pero también había algo como en términos de la educación, una cercanía con el mundo mestizo, digámoslo. Muchos de ustedes habían sido socializados entre los wayú, es decir, hablaban wayú naiquí a la perfección, pero también luego habían estudiado en escuelas y en colegios en el marco de una familia mestiza que también hizo parte de su niñez y juventud. Otro de los asuntos que yo encontraba era que tenían una posición muy específica en el parentesco de la familia. Es decir, no era cualquier persona la que se iba configurando en un liderazgo. Era un sobrino mayor, una sobrina mayor, alguien que tenía, digamos, como un perfilamiento dentro de todo el parentesco. Ya María les contó, pues, esta estructura, que habría mucho que decir pues en parentesco y en organización política, pero no tenemos tiempo, pero esa herencia de la autoridad pasa entonces por una formación que empieza a hacer el tío materno con alguno de sus sobrinos o algunos de sus sobrinos que empiezan a perfilarse como personas que pueden ganar prestigio, que tienen un saber y una sabiduría, si uno quisiera, que son personas tal vez conciliadoras, que tienen una capacidad negociadora, que tienen ciertas habilidades, ¿cierto? Y entonces los van formando como herederos, digamos, de esa autoridad, y entonces empieza a perfilarse ese sobrino. Entonces yo decía en mi tesis que no cualquiera podía ser un líder wayú en ese entonces, sino que había unas ciertas condiciones que se cumplían. Hoy, con lo que estás diciendo, pareciera que esto se desdibuja un poco y que no hay ese seguimiento como de normas y de tradiciones o de prácticas políticas en esa formación de la juventud en torno a cómo se toman decisiones, cómo se transfiere la autoridad, cómo se resuelven los conflictos, etcétera, sino que hay una nueva información, tú dices, proviene de todas estas influencias del mundo arijuna, de la universidad, de conocer otras formas. Estábamos conversando también en estos días que tal vez esa formación en unas sociedades, digamos que son las nuestras, supuestamente democráticas, porque también habría que poner en cuestionamiento eso, tal vez eso influya en un joven o en una joven en decir, bueno, porque aquí se tienen que tomar las decisiones con la influencia o con, digamos, la predominancia de la opinión de la autoridad. Si aquí somos muchos, podríamos todos participar y pues casi que llevarlo a votación, qué sé yo, pues no sé. Entonces hay como toda esa influencia. Entonces me preguntaba también en esto, cuando ustedes empezaron a hacer estos liderazgos, ¿qué tipo de tensiones se daban con las autoridades tradicionales, si las había o no, y cómo se gestionaron en ese entonces? Pero también me gustaría preguntar un poco los liderazgos de mujeres, para introducir ese tema.
los liderazgos de mujeres, ¿qué rol también tienen aquí? Porque he encontrado en muchas de los trabajos que he hecho en los últimos años, que personas dicen, yo soy la autoridad ancestral del territorio y es una mujer. Entonces uno dice, bueno, nosotros también en etnografía y en antropología sabemos que nosotros tomamos una fotografía y que no necesariamente eso es así de fijo, ¿cierto? O sea, las reglas del parentesco, las reglas de la organización política, pues son reglas que se siguen, pero siempre hay una agencia de los individuos, unas formas que van tomando, y hay ciertas circunstancias en las que tal vez no haya un tío materno, entonces tal vez quede pues la siguiente hermana que tiene una autoridad y acompaña a un sobrino, en fin, no sé, hay diferentes como manifestaciones de estas reglas y también unos cambios que se van poco a poco dando en esas reglas. Entonces quería como que hiciéramos un poco el paralelo con estos liderazgos femeninos y cómo crees tú que están también contribuyendo a esto que estamos llamando la crisis organizativa Wayuu. Bueno, Claudia, yo creo que hay una cosa con la que, pues digamos, entro como en mucho cuestionamiento con relación a las transformaciones como culturas que se tienen que dar. Yo como mujer, por ejemplo, que mi vida, digamos, la he basado en defender derechos, en cuestionar lo que no está bien, tanto de afuera como de adentro, ¿no? Por ejemplo, para mí desde el pueblo Wayuu ha sido muy confrontativo con sectores, con hombres, con nuestros hombres, sobre todo nuestras autoridades que en su mayoría son masculinas, el tema del abuso sexual, por ejemplo. El tratamiento que se le da cuando, un niño o una niña abusada, y entre familias lo arreglamos. ¿Cómo se arregla el abuso sexual? ¿Cómo se arregla el daño que se le ocasiona a una vida? Sea un niño, sea una niña, sea una mujer, sea un hombre. Digamos que esas cosas de las prácticas culturales, de las que yo como Jacqueline Romero pues asumo y defiendo mi postura con relación, que son cosas que hay que cambiar de la cultura. Y podemos también hablar como de otras situaciones que se dan en las prácticas que se dan dentro de las culturas, ¿no? Porque no solamente sea el pueblo Wayuu. Pero por ejemplo con relación a estas formas, estas dinámicas o esta forma de la organización social que de alguna manera es lo que nos permite, y creo que hace como respuesta a eso que tú dices, que en algún momento Jacqueline cuando tenía 14, 15 años y comenzó como a perfilarse porque sentía la necesidad, pero también porque tenía unos referentes, tenía una abuela que había sido como esa voz, como esa mujer, pero también tenía unos tíos que también eran como esos referentes, que eran como esa voz, y era también como esa figura masculina, pero también de autoridad, de respeto, no solamente como el que tenga que tomar decisiones, sino como también esa representación política que es tan importante dentro de una línea clanil. Y yo siempre pongo este ejemplo clarito, ¿no? O sea, si Jacqueline Piayú viene y le pega aquí a María Ipuana, eres tú, ¿verdad? María Ipuana tiene su tío materno, ¿verdad? María Ipuana van de su tío y le dice, tío, Jacqueline Piayú pasó esto. El tío de María Ipuana no va ni a buscar a mi mamá, ni va a buscar a mi hermano, ni va a buscar a mi papá, va a buscar a mi tío materno, al hermano de mi mamá, que es la representación política de mi núcleo familiar. Entonces, sobre eso también como tener, que es de pronto lo que yo menciono sobre la importancia de la educación de manera más integral, ¿no? De poder permitir esas otras miradas tan importantes sobre el cómo también fortalecemos ese componente cultural propio, con relación a que si yo en ese referente, en esa forma de cómo soluciono o cómo busco la salida de la solución de ese problema, obviamente yo digo no, porque yo tengo una persona a la cual van a cuestionar, o a la cual también van a generarle también pues como una situación familiar además, porque cuando si yo le hice un daño a María Ipuana, la familia de María Ipuana,
va a mandarme el famoso concepto de mandar la palabra, que no es más que ese tránsito de resolución, de buscar la solución del conflicto. Y si finalmente los dos tíos se sentaron y dijeron, y el tío de María Ipuana lo que dijo, bueno, entonces yo necesito una compensación por ese daño que le ocasionó Jacqueline a mi sobrina, un ejemplo. ¿Y esa compensación qué es? Puede ser, antes era en especies, se pedían collares, se pedían chivos, se pedía ganado, cualquier otra manera para compensar ese daño, ¿no? Entonces esa compensación, inmediatamente venía mi tío y me decía, no era que ya que te toca pagar eso, no. Hay una responsabilidad familiar de hacer una campaña interna de aportes para poder recoger todo lo que la familia de María Ipuana pidió para compensar el daño que se le ocasionó a María Ipuana. O sea, hay una responsabilidad social en eso. Entonces, ahí es donde hoy yo siento, por ejemplo, que esa figura de entender la responsabilidad que tengo dentro de mi línea clanil, cuando ya yo no la sitúo como parte importante de mi vida, de mi ser como hombre o mujer wayú, ahí ya estoy haciendo un quiebre con relación a todo lo que tiene que ser la forma de cómo, digamos, nos seguimos organizando o seguimos tomando decisiones. Eso es como el análisis que hago. Con relación al papel de las mujeres, yo creo que todavía ahí seguimos con pasos muy lentos, con pasos que organizaciones como la nuestra, por ejemplo, seguimos intentando. Eso también es una expresión que siempre la asumo yo, porque he tenido también como confrontaciones con otras compañeras y con otras mujeres wayú cuando decimos, las mujeres wayú tenemos el poder, las mujeres wayú, mentira. Yo para tomar decisiones políticas, no tanto personales, pero sí políticas, me debo a una decisión, a no ser que quiera transgredir de la manera equivocada además, porque lo que podemos hacer es como este ejercicio que hemos hecho en Fuerza de Mujeres Wayú, y creo que con Claudia lo hemos hablado. Cuando yo inicié en este proceso de inquietarme por el tema de los derechos y todo eso, he tenido tensiones con mi tío materno, tensiones en el sentido de exigir que la voz de las mujeres de mi familia sean tenidas en cuenta, sean escuchadas. Y es que no quiero ser una autoridad tradicional, yo no quiero ocupar el lugar, y lo hemos tenido también muchas otras mujeres, tanto de la organización como comunidades aliadas, en debatir eso, ¿no? Es decir, es que las mujeres dentro de la cultura, cuando alguien se para o algún sabedor expresa muy bonito el tema de que para nosotras la mujer wayú es sagrada, porque es la que transmite la cultura, porque es la que maneja y trabaja con la medicina ancestral, tiene y maneja todo el componente de este elemento tan fundamental dentro del pueblo como son los sueños, una cantidad de cosas que digamos nos ponen como esa tarea que tenemos, pero cuando vamos a tomar decisiones, a las mujeres nos dicen, esta conversa no es con mujeres, vaya para la cocina. ¿Sí? Ese ejercicio yo lo fui aprendiendo de manera muy personal con mi mamá, porque cuando teníamos que, digamos, dar un aporte o pagar alguna compensación, mi mamá me contaba que muchas veces en su juventud seguramente, ella tenía que ceder parte de su patrimonio, sus collares, que es como la prendería que tiene un valor muy importante para las mujeres. Y ese patrimonio yo tenía que cederlo cuando había que la familia hacer esta campaña, por ejemplo, para pagar la falta a la familia de María Ipuana. ¿Sí? Entonces, ahí yo fui entendiendo como ese papel que nos han quitado de no tener voz, porque no puedo decidir políticamente, pero entonces económicamente sí tengo que aportar. Entonces, eso es político. Pero eso lo he ido aprendiendo en el ejercicio, ¿no? Entonces, el poder hoy tener y poder hacer discusiones muy bonitas con mi tío y que aprenda y que respeta y que entiende que yo no estoy intentando relegar, usurpar su papel, porque es de él, eso no se lo quita a nadie. Creo que es como la tarea pendiente que seguimos teniendo como las mujeres en ese ejercicio de seguir como recuperando ese espacio de decisión, también político, pero
es también, necesita también análisis y educación, porque a veces las mujeres, o sea, la mujer guayú que está allá en su comunidad, que conoce la medicina ancestral, que tiene toda la sabiduría, pero ella dice, no, pero es que si a mí me mandan a callar, yo me tengo que callar, porque ella de pronto no está asumiendo como, o no está siendo consciente, o no ha tenido de pronto los elementos o las herramientas para analizar íntimamente como esa importancia que realmente ella tiene, más allá de que le diga en su momento que es sagrada. Entonces, yo siempre digo, no me sigan diciendo que soy sagrada, síganme diciendo que tengo un espacio y que tengo una voz para decidir. Eso para mí me va a traducir lo que realmente es la mujer guayú sagrada en el momento de tomar decisiones. Hoy en día hay muchas mujeres guayú que, digamos, han incursionado en la vida política, en la vida académica. Tenemos mujeres muy valiosas en La Guajira, por ejemplo, en la academia, pues en los procesos comunitarios. Y hoy digamos que esos son como esas nuevas dinámicas, ¿no?, que se han dado, de que se permite que ahora hay mujeres autoridades, pero que también es muy cuestionado por los hombres, ¿no? Hace muy poco alguien decía, no puede ser una mujer guayú autoridad, jamás. Y uno dice, bueno, hay que cambiar. Pero ahí vamos, ¿no? Creo que eso se parte también como de ese papel de las mujeres, no solamente indígenas, de de alguna manera esa compensación de la historia, ¿no? De que siempre nos mandan a la cocina, esto no es un tema de mujeres, usted se calla, pero entonces por debajo o la forma de cómo se consolida la organización social no puede ser sin las mujeres. Si no paro los sobrinos, si no doy también para compensar. Bueno, digamos que los guayupes y esa organización clanil tienen distintas formas de vínculos, ¿cierto? Entonces hay, por ejemplo, dos palabras que yo he escuchado y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso y cómo lo ves, si en esos escenarios también eso se ha deteriorado, ese vínculo que digamos puede estar asociado a estos cambios de los que estamos hablando, que han fomentado también esa incursión de nuevos intereses y lo que eso puede generar pues al fragmentar el pueblo. Y ese, no, si lo pronuncio mal, perdón, Onowa, que es como que es como cuando Onuawa. esa, que ahora tú nos explicas mejor, pero digamos es como cuando yo voy, pido prestada un pedacito de la tierra de una familia para pastorear porque hay sequía o porque hay, digamos... ese es el Onowa. Ese. Sí. Y el otro es Panjirawa. El Panjirawa. Que es como esa no entiendo muy bien cómo funciona, pero es como una especie de cuando se unen para algo. Entonces, háblanos un poquito de esas dos formas y si hay otras, y cómo sientes tú que eso sigue funcionando o no. Bueno, como para ver también estos liderazgos, cómo se traspola a otros ámbitos y entrar a esa parte ya más propositiva. Hay una discusión que también se da con otros procesos, otras comunidades, otras organizaciones con relación a ahora en estos tiempos. Digamos que hay unos sectores que se mantienen, más organizaciones en decir que el sistema normativo guayú es único, inamovible. No puede ser que en un territorio va a mandar otro distinto a la autoridad ancestral. Hay esos discursos radicales. Hay otros discursos con relación a que hay unas dinámicas territoriales hoy actuales, modernas, que no podemos pasar por alto, porque eso es como quedarnos como en lo romántico, ¿no? En lo romántico, pero también muy cruel, y eso pasa por un tema de derechos. Hoy en día, esta práctica de lo Onowa, que menciona María, antes el pueblo guayú somos un pueblo poliresidencial, decimos. Y la poliresidencialidad, en algunos contextos, en algunos conceptos los he leído, pues también un poco
relacionado con el nomadismo, pero no es nomadismo. El pueblo wayú no es nómada. El pueblo wayú es poliresidencial en el sentido de que por las condiciones climáticas, del interrelacionamiento o de cualquier otro factor, yo hoy he vivido aquí en este territorio, Línea Clanil, Piayú, 30, 40 años. Pero resulta ser que mi abuela también venía, en su época también venía de otro territorio, ¿verdad? Ella seguramente a este nuevo donde estoy hizo esta práctica de lo onowa, que es un poco, me voy de aquí un tiempo y me establezco en el otro. Y allá también voy adquiriendo un derecho, pero este derecho primario que tengo sobre este territorio no lo pierdo nunca. Eso en 80, 90, 100 años, digamos que era una práctica muy común, no tenía ningún problema, pero hoy día, a donde el Estado colombiano ha, digamos, nos ha obligado a estar como en territorios cada vez más pequeños, con intereses más grandes sobre los territorios, pues hoy en día se dan fricciones sobre ese tema. Y hoy, por ejemplo, en el caso particular de las empresas eólicas en La Guajira, estamos viendo que parte de ese problema entre quién es autoridad y quién no, estos nuevos liderazgos, también pasa por decir, es que María Ipuana, ella llegó aquí y yo le di ese pedacito para que ella hiciera ahí, se quedara por la sequía que había en su comunidad, porque aquí había un poquito de agua, pero ella no es de aquí. Pero resulta y pasa que María Ipuana ya hizo una vida, ya ahora no tiene para dónde devolverse, porque también ese territorio que ella suponía la debería estar esperando, ya no la está esperando, porque estamos también como en una superpoblación del territorio, hay muchos intereses, hay muchos actores que inciden en que cada vez más nos tenemos que pelear por el territorio. Y hoy en día, en el marco del derecho, el concepto que yo tengo con relación a las nuevas dinámicas es que hoy en día, en ese territorio, si hay la figura ancestral de quien era dueño ancestralmente de ese territorio, pero llegó otra familia, sea por que llegó en esta práctica del onowa, o sea porque haya llegado también por condiciones de matrimonio, que es una querrau, lo decimos en el pueblo, ¿no? Que es la esposa de alguien o es el esposo de alguien, miembro de la comunidad, obviamente se asienta ahí, pero como persona, como ser humano, tiene derechos y eso hace parte como de los conflictos que poco se está hablando también de cuando en este momento en el pueblo wayú y en el marco del aumento de estas situaciones es precisamente, y ese que está ahí que es un onoshi, que es una persona que llegó, no es, digamos, dueño ancestral de ese territorio, lo vamos a sacar porque no tiene derechos, como ser humano tiene derechos. Entonces digamos que hay ahí también como un asunto entre los derechos humanos y los derechos territoriales, que también es un tema interesante para ahondar más desde la academia. Creo para poder también dar luces, ¿no? Hoy en día a estos procesos hay muchas organizaciones también emergentes sobre derechos humanos. Para cuando Fuerza de Mujeres Wayú se organiza en La Guajira, no lo hicimos con la intención de ser la organización, una organización referente de derechos humanos, lo hicimos desde nuestras situaciones, pero desde 5 o 7 años para acá en La Guajira se han proliferado, ¿cómo es la palabra? Proliferado una cantidad de organizaciones de derechos humanos. Yo, bueno, bacano que no estemos solas, ¿no? Ya eso también es un buen indicador de que la gente también se está pellizcando y que también se está moviendo el movimiento, ¿no? Pero cuando también ya entendemos los distintos intereses, bueno, dice. ¿Y el Panjirra es qué? El Panjirra es como, digamos que es como un ejercicio, para mí eso es muy romántico, la verdad. Es como decir que necesitamos estar unidos y es, ahí sí yo como manera ya de... Cuando los wayú nos juntamos y tenemos intereses generales sobre situación que habla del territorio, en el caso, por ejemplo, de estos problemas generales, la violencia, la falta del acceso al agua, los wayú decimos tenemos que estar unidos para poder exigir. Pero cuando ya nos mandan el agua a unos sí, a otros no, ahí se nos olvidó el Panjirra. Es como estar unidos, ¿no? Entonces eso
Es muy, es un concepto o es un quehacer también, no que no se haga. Yo creo que dentro del ejercicio también de la autonomía de los territorios en el pueblo guayú, eso ha sido como el componente también que ha permitido, porque muchas comunidades en su momento, para poder, indistintamente de las situaciones internas o diferencias internas, sigue primando, digamos, como es un problema general, es un problema de todos, entonces sobre eso tenemos que estar pangua, tenemos que estar juntos en eso. Un poco también como el concepto en eso, ¿no? Es muy romántico, digo yo, de manera muy personal, porque entonces vemos que cada quien a la hora de que va a tomar decisiones, de que va o ya tiene una línea dibujada de su muy particular, de ese interés que tiene, mira, esto es aquí, esto lo decido yo y aquí, bueno, tú, suerte. Entonces ahí un poco se pierde el pangua. Sí, pues sería muy interesante buscar en la historia conocida de los Wayuu, en qué situaciones hubo esas, digamos, esas acciones colectivas más generales del pueblo, como para entender un poco más qué puede suscitar esas alianzas y sobre todo qué las puede sostener, porque pues aquí el punto, como tú lo has señalado, es, bueno, sí, en las asambleas, en esas grandes reuniones, en eventos multitudinarios, se habla mucho de esta necesidad de estar juntos frente a esas problemáticas, el agua, la desnutrición, los parques eólicos, etcétera, pero como dices tú, cuando ya la empresa o el programa del Estado llega a un territorio, pues ahí ya se convierte en un problema familiar o de la unidad familiar o de la parentela. Entonces eso sería como muy interesante buscar pues en qué momentos hubo esa movilización colectiva. A sacar a los españoles, por favor. Sí, una de esas, digamos. El pueblo guayú fue un pueblo que tiene una historia poco escrita con relación a cómo también estratégicamente se unieron muchos territorios para enfrentar a los españoles en épocas de la conquista. Claro. Sin embargo, pues hay una historia un poquito más reciente y desde los 50 hay antropólogos para quienes les gustan pues estos temas. Roberto Pineda, por ejemplo, escribió un artículo por allá en los años 50 y me acuerdo mucho de un apartado en donde cuenta cómo pues desde el Estado, desde el IFI en ese entonces, creo que era el IFI, creo que sí, ya era la entidad del Estado, construyeron un jagüey en un territorio y se supone que ese jagüey iba a servir a 2 o 3 unidades territoriales, ¿cierto? Y él cuenta pues allí que todos participaron en una yanama es el otro concepto allí que podría ser interesante de explorar. Se juntaron todos, pues el Estado obviamente pues financió eso, pero hubo trabajo colectivo de todas las 4 o 3 linajes o parentelas que iban a participar, que iban a poder aprovechar ese jagüey, y cuando terminaron de hacer el jagüey, al final ya el dueño del territorio en el que se había hecho el jagüey decidió que ya no iban a tener acceso el resto de parentelas, que ya no era comunitario. Esto se repite y se repite con puestos de salud, con escuelas, con pilas de agua, con ese gran pozo que hicieron allí abajo de la Macuira, que se me olvidó en ese momento, en Ciapana, por ejemplo, que hicieron una super infraestructura para la distribución de agua, etcétera, los paneles solares, las nuevas pues casas construidas, etcétera. Hay infinidad de casos en los que se genera una apropiación en el territorio de una infraestructura que es, digamos, pública, o uno diría pública desde nuestra perspectiva, pues, occidental, ¿cierto? Eso es yo siempre he pensado que es una dificultad grande para los programas del Estado, para la política pública del Estado, cómo entonces pues no le puede construir un puesto de salud a cada parentela, y mucho menos hoy en día que hemos visto
cada vez más, con más énfasis, ya no hay solamente una proliferación de autoridades tradicionales inscritas en el ministerio, sino que eso tiene una implicación espacial. En algún artículo que trabajé, hablaba de la fragmentación socioespacial, es decir, no solamente las parentelas se dividen, sino que eso implica una división en el territorio. En una zona donde nosotros trabajamos hace 22 años, hicimos una cartografía social y en ese momento había 4 grandes parentelas en ese territorio. 20 años después, en un trabajo de práctica que hicimos con estudiantes de métodos etnográficos y de antropología y de métodos de antropología biológica, encontramos 15. Entonces nos preguntábamos, y algunas personas decían, eso es un territorio nuevo, pero ¿cómo es pues cómo puede haber un territorio nuevo, cierto? Y tiene un nombre nuevo, una toponimia nueva. Entonces empezamos a indagar un poco y en realidad eran hermanos que se dividían, ¿cierto? Entonces un hermano con un grupo de hermanas o un sobrino con sus hermanas se cindía, digamos, como que se dividía de la parentela mayor para poder tener representación directa ante el Estado, ¿cierto? O por lo menos esa es una de las causas que encontrábamos en la investigación. Entonces hay muchas situaciones de lo que nos has venido contando que, mejor dicho, estas son las manifestaciones observables de esa crisis organizativa política que tú estás mencionando y todos estos cambios y estas transiciones de las cuales estamos hablando. Como para no terminar esta conversa pues en esta nota fatal, digamos, o como un poco pues como abrumadora en términos de pues una intensificación de los conflictos internos, etcétera. Hablemos un poco de las posibles alternativas, o sea que tú has mencionado, hay que hacer una educación intercultural, es decir, estos jóvenes indígenas que se van para la universidad también tendrían que tener una formación interna, cultural, en donde se les recuerde si es que no lo saben ya, porque es que hay ahí digamos como que estamos presumiendo que tal vez se les olvidaron las reglas, ¿cierto? Que tal vez se les olvidaron las prácticas o las tradiciones, pero tal vez no necesariamente, pero que sí habría que fortalecer procesos como los que ustedes están haciendo de formación de la juventud, de formación de mujeres en términos culturales, pero también en términos políticos, una formación política que permita contribuir a la pervivencia socioétnica del pueblo y no al contrario, pues generar más divisiones, crisis, etcétera. Entonces, ya mencionaste la educación. ¿Qué otras alternativas de lo que tú has estudiado también con estos procesos de soberanía y ustedes podemos encontrar para además de comprender, que es también otro elemento que has mencionado, pues ya en términos de acciones que se podría empezar a implementar? A mí se me ocurría que mandar la palabra, también tiene un segundo significado entre ustedes, los wayú, y es los acuerdos. O sea, la palabra no es solamente yo voy a mandar, digamos, una queja o una demanda a otra familia, sino que cuando hay la palabra también es un acuerdo, también significa un acuerdo. ¿Qué tal esos acuerdos se podrían cumplir? ¿Cómo se llega a una palabra más general entre diferentes linajes, parentelas, organizaciones, etcétera? ¿Qué otras alternativas podemos visualizar? Bueno, yo no sé si ustedes tengan preguntas. Mira, yo creo que está Colombia y el mundo wayú. Y ahí es donde yo le respondo a María, dice muy humilde, yo soy muy humilde. Pero yo creo que alternativas, no podríamos decir esta es la solución, porque creo que hace parte también como del ejercicio territorial muy consciente y muy íntimo de las líneas familiares. Ya digamos que lo que hagamos las organizaciones es un granito de arena que, digamos, por ejemplo, cuando propiciamos escenarios para hacer formación política a jóvenes, fortalecimiento cultural. Está otro componente que es la educación propia, o sea, toda esta
esta formación formal, digamos, que ofrece el Estado, articulada también desde la mirada propia, o sea, eso cómo realmente se fortalece, esa revisión de realmente cómo está llegando a los jóvenes, es realmente esta palabra famosa que usa el Ministerio de la pertinencia. Entonces creo que eso tendría que ser más un ejercicio del cada quien, ¿no? O sea, yo creo que responde un poco cuando decimos la educación viene de casa, ¿no? Y en este caso la educación debe venir del territorio, ese fortalecimiento debe venir también de la conciencia y del ejercicio. Obviamente que hoy, en estos tiempos, se hace necesario también como ese acompañamiento o esa otra voz que pueda no ayudar a decidir, pero sí ayudar a reflexionar, que es el papel que hacemos las organizaciones aliadas, las universidades, con relación a hacer estos aportes mínimos, pero que son muy valiosos también para el fortalecimiento de los procesos organizativos internos, que es como dar respuesta a esa multiplicidad de situaciones que en general pues es como el mismo problema que tienen todos, ¿no? Pero como entonces no podemos tratar a todos en el mismo momento, ni de la misma manera, ni con las mismas palabras, esas alternativas seguramente las tenemos que ir pensando, difícilmente para todo el territorio, pero sí creo que en ejercicios que hacemos desde grupos de jóvenes, de mujeres, desde todo esto que podemos también incidir. Yo siempre he creído y lo he tenido también por experiencia que cada vez que tú haces un proceso formativo en jóvenes, en algún momento determinado, algo le queda a la gente, ¿no? Y eso es una formación para la vida, es una formación que tú estás dejando, una reflexión que estás generando, es un análisis que estás haciendo. Y creo que hoy en día muchos jóvenes carecen de eso y creo que también se van como sin ese componente o sin esa parte cultural, social, política, para poderlo complementar con ese otro aprendizaje pues ya académico para la vida también, ¿no? Entonces creo que ahí tendríamos que pensar, Claudia, en una multiplicidad de alternativas que sí que están, que sí que se pueden, digamos, generar desde la reflexión autónoma también de los territorios, de las líneas claniles, de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes, hoy parte de la reflexión que hacemos en Fuerza de Mujeres Wayuu es decir, es que hoy los jóvenes también no se sienten situados en el territorio. Y son muchas situaciones por las que no se sienten situados, y eso sería otro tema también para conversar. Pero digamos que esas alternativas tendríamos que seguirlas desarrollando desde lo que podemos hacer, que sí se ha venido haciendo, yo creo que en todo el proceso que esta universidad ha hecho en comunidades, donde con Claudia hemos dicho, Claudia, pero de este proyecto saquemos 2 o 3 espacios de formación para jóvenes, y es formación que se va, es formación que se queda con esa persona y que seguramente pues también le va a generar ese tipo de análisis, ¿no? Porque realmente es más ya del sentir humano, creo yo. Sí, como en ese mismo sentido, digamos, de lo que yo he analizado, y no solo con los Wayuu, es hay un problema, y tú lo mencionaste, y es el Estado cada vez nos ha relegado a territorios más estrechos. Y eso ya empieza a generar una competencia en los recursos en cualquier población, sí. Y más una población que tiene una situación precaria de por sí. Entonces, digamos que las soluciones no parten solo, o sea, parten de la comunidad en el sentido de que, claro, no es solo como cada familia tiene que resolver unos asuntos, y unas con otras, intraparentela, que son esas guerras nuevas, o bueno, que han pasado también, pero a las que haces alusión. Pero hay otras responsabilidades que son, por ejemplo, las estatales, asociada a esa expropiación territorial, ¿cierto?, sistemática. Al proceso de asimilación que hubo primero, mucha gente, y esto digamos no es exclusivo de los Wayuu, Audra Simpson plantea lo mismo para el caso de los Mohawk, de los Mohawk, que tenían tan poco espacio territorial ya, que entonces empezaron a hacer, ellos son entre Canadá y Estados Unidos, análisis de sangre a ver qué tan indígena eras. Ay. Y los que no tenían que salir del territorio, pero ahí había familias pues mezcladas, ¿cierto? Entonces empezaron a decir, es que ellos mismos son más racializados y no, ella empieza a mostrar cómo eso está fomentado por el Estado, ¿cierto? Bueno, la asimilación, y es como durante mucho tiempo la idea de la integración nacional era
que los ciudadanos indígenas fueran igual a un ciudadano liberal. Entonces no hablaran el guayunaiki, no mostraran sus diferencias. Entonces ese proceso de valoración de lo propio es un proceso pues que es reciente en términos de historia pues de larga duración. Y un ejemplo es Estefanía, la profe de guayunaiki, que los invito a que se unan a esas clases de lenguas que hay acá. Ella es una mujer guayú, es la profe de guayunaiki acá, y ella se sintió más orgullosa de ser guayú acá que allá. Y ella cuenta todo ese proceso, y es porque hubo una valoración acá de ese saber, y además una formación con Abadio de reconocer toda la potencia que tenía su historia, su cultura, su lengua. Entonces ahí todos los procesos pedagógicos que tú dices son vitales, pero a la vez el reconocimiento pues de los con otros. Lo otro, los asuntos laborales, o sea, en La Guajira la fuente de trabajo son esos proyectos que son extractivos, entonces es muy tenaz porque las personas tienen que estar como en el rebusque o en actividades que ilegalizan, como el comercio, digamos, o el contrabando. Entonces, si no hay opciones laborales, pues también es muy difícil que esta competencia por los recursos pues tampoco escalen. Entonces yo diría como, sumándole, digamos, a estas que ustedes dijeron, como estas que están asociadas también a toda esta sociedad, y que no es solo un problema de los guayús, sino de todos nosotros, pues como sociedad, y cómo interpelamos al Estado, a los actores económicos que están en los territorios. Bueno, tenemos No se duerman. unos minuticos si quieren de pronto hacer alguna intervención o alguna pregunta puntual. Se tendrían que bueno, te pasan el micrófono. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Walter Gallego y yo soy profesor de cátedra de la universidad. Estoy con el curso de problemas sociales contemporáneos, que hoy incluso, digamos, la reflexión y la discusión que íbamos a dar en clase era alrededor del extractivismo, ¿cierto? Entonces tú terminas con eso, María, y me va a dar pie como para hacer una pregunta sobre ese tema. Pero primero, Jacqueline, pues quiero agradecerte por la honestidad, por, digamos, compartir ampliamente una experiencia cotidiana de autocrítica al interior pues de la comunidad guayú, que creo que la autocrítica hay que hacerla, es importante, pero también es importante saber dónde se coloca esa información, porque también sabemos que hay un extractivismo de información que termina siendo funcionalizado por muchos actores, ¿cierto? Y funcionalizado precisamente para, digamos, tener cierto poder sobre esas fragmentaciones que se dan. Entonces nos hablaste como de múltiples orígenes de esas fragmentaciones, de esas contradicciones de los liderazgos, que tienen que ver también con procesos generacionales, con actores institucionales como el Ministerio del Interior, que intencional o no se sabe, ha pasado por alto de alguna manera también esas formas como se organiza la comunidad guayú, y esto ha generado los impactos que tú nos vienes planteando sobre cómo se toman decisiones frente a la salud sexual, al territorio, al género, a la apropiación del territorio, etcétera, ¿cierto? Pero yo tenía una inquietud que me gustaría que tú nos hablaras un poco de eso, porque la posibilidad de reproducir la vida, de generar territorialidad, eso pasa por una defensa del territorio. Y digamos, el extractivismo en La Guajira es un actor político totalizante, en el sentido en que él requiere de todo, del agua, de la energía, de la población poco requieren, porque son muy pocos los que logran vincularse con el trabajo en estas mineras, pero eso también ha sido un caballo de batalla para generar la fragmentación. Yo recuerdo que con la Universidad Nacional visitamos Barrancas, varias comunidades allá en La Guajira, y las comunidades de entrada, porque íbamos geógrafos, trabajadores sociales, antropólogos, nos dijeron: no queremos más extractivismo del conocimiento, porque ustedes sacan información, terminan trabajando con ellos, pero ahí empezó una pelea que me parece que no era conveniente y no era ni necesaria, porque por el otro lado estos estudiantes también decían: pero ustedes también trabajan con ellos, han permitido que pase esto en el territorio, estamos reaccionando tarde. Finalmente la pregunta es: la posibilidad de construir territorialidad pasa por la defensa del territorio. En eso, que es un asunto grueso, yo diría,
¿cómo están esos liderazgos de los jóvenes, de las mujeres, los antiguos liderazgos? ¿Hay fracturas frente a esa presencia de esos actores en el territorio? ¿Qué está pasando ahí? Yo recuerdo lo último que supe es la desviación del río Ranchería, ¿cierto? Hablando del sector totalizante que necesita de todos los recursos, no sé si al final eso pasó en ese territorio, pues que tiene esas dificultades de agua. También me gustaría que nos contaras un poco qué está pasando ahí frente a esa, digamos, gran lucha de todo el pueblo wayú. Vale, bueno, yo creo que este espacio responde a tu primera pregunta. O sea, efectivamente la multiplicidad de actores está generando, digamos, unas fracturas en esta configuración o reconfiguración de nuevos liderazgos, ¿no? Ahí creo que dentro de lo que yo hablaba al principio, digamos que hay un buen campo de estudio para la academia, para ayudar también como a visualizar, ¿no? Y también a digerir internamente cómo, o sea, cuáles podrían ser las salidas frente a eso, que se necesita al interior de los procesos, ¿no? Pues obviamente parte de los conflictos de los que hemos hablado aquí hoy se originan como de esas situaciones de quién manda en el territorio, cómo mando, qué decido, qué me interesa decidir. De alguna manera también está muy presente pues esa práctica estatal o esa política estatal de no permitir que los pueblos indígenas realmente puedan decidir, que la famosa autonomía real sea real en términos de toma de decisiones. Y creo que una respuesta muy clara a eso es lo que siempre hemos discutido en materia, por ejemplo, de hablar de derechos fundamentales con relación a la consulta previa. Hay una limitante ahí muy cuestionada con relación a la consulta, y es que la consulta, decimos, te invita o te lleva en un paso a paso, pero tienes que decidir. ¿A dónde está entonces esa otra ganancia de los pueblos con relación al consentimiento, a que realmente yo esté decidiendo sobre mi territorio? Hace parte pues como de lo que yo te podría responder sobre eso, ¿no? Con relación al extractivismo, yo creo que en algún momento en La Guajira, y te puedo estar hablando de hace 10, 15 años, el pueblo wayú, digamos que es un pueblo, somos un pueblo muy amigable, muy hospitalario, por eso creo que el histórico descrito sobre, digamos, se encuentra o se conoce un poco, pero sí que ha habido mucha gente que ha escrito sobre el pueblo wayú y era más en ese afán, ¿no? De necesito escribir o necesito registrar audiovisualmente sin la participación del actor, ¿no? O sea, sin que él sea una voz importante, a más que la figura de quien yo voy a extraer información, a escribir. Y creo que fue un análisis o una reflexión que hicimos también muchas organizaciones o muchas personas en algún momento con relación a que cuando justo se dieron toda esta cantidad de licenciamientos, muchos antropólogos nos visitaron, y antropólogos que llegaron a hacer etnografía, llegaron a hacer yo no sé qué cosa, y entonces como eran nuestros amigos, llegaron a adquirir mucha confianza al interior de las familias, hasta tal punto de que dormían en nuestras casas, eran nuestros amigos de recorridos. Y cuando llegaron las empresas, resultó ser que ese estudio, como no teníamos ningún reglamento de decirle, bueno, sí, tú te puedes llevar la información, pero acordemos esto, eso no se daba, ¿no? Entonces creo que eso también permitió que llegó a un momento determinado donde llegaron las empresas y llegaron acompañados de estos amigos que llegaron y se llevaron toda la información, mayoritariamente antropólogos. No, siempre he sido que la antropología es muy bonita cuando se hace responsablemente, creo, porque tengo muchos amigos antropólogos, aparte de estas maravillosas mujeres que conozco en esta universidad, precisamente en ese ejercicio, o sea, de gente que va y quiere hacer estudios y quiere hacer documentos, investigar, pero luego eso no retorna. Yo creo que desde la experiencia, de la mala experiencia, hemos hecho algún aprendizaje de decir, bueno, hoy van a llegar antropólogos. Hoy, por ejemplo, Daniela no pudo haber llegado a mi comunidad sin un filtro, sin una forma de poder también interactuar con ella.
o sea, un ejemplo, ¿no? Pero antes no, antes alguien llegaba y era, no, yo quiero llegaban hasta las alcaldías, o sea, como en las alcaldías decían, no, allá está fulano de tal, y llamaban a fulano de tal, no, es que para allá va un muchacho que él va a hacer va a escribir y va a tomar una foto, bueno, mándamelo. No teníamos ni idea de qué trabajo venía a hacer, de qué era eso que iba a escribir. Pues ese ejercicio de que después veíamos a muchos antropólogos amigos llegar con las consultoras de Cerrejón, con las consultoras de Repsol, con las consultoras de Pacific Rubiales, muchas empresas presentes en La Guajira, llegaron muchos amigos antropólogos, de hecho siguen trabajando en La Guajira con las empresas. Entonces creo que eso fue un ejercicio también para el aprendizaje, ¿no? No que la gente no haga sus trabajos, pero sí que sea de una manera también que articule, pero que también compense eso que ustedes se están llevando, cómo lo van a devolver, o sea, cómo me va a servir, cómo le va a servir a la comunidad. Entonces, digamos, como en el tránsito del aprendizaje, eso también cómo se va regulando o se va controlando, porque a la final el sistema nos controla. Habrá mucho que contar, pero definitivamente, y eso puede quedarnos aquí en las notas para seguir pensando en alternativas, pues en el momento del desvío, del anuncio del desvío del río Ranchería y luego con el efectivo desvío del arroyo Bruno, pues sí hubo una movilización un poco más generalizada, y yo creo que ahí hay unos aprendizajes que tal vez habría que rastrear, porque se unieron bastantes organizaciones, no solamente Wayuu, también pues muchas organizaciones internacionales, también nacionales, y yo creo que esos dos casos sí movilizaron colectivamente un poco más al pueblo Wayuu, pues por lo menos digamos como a la gente de la media y la baja, pero también con muchos aliados en lo que llamamos pues la Alta Guajira. Bueno, yo creo que pues esta conversación podría seguir pues por mucho tiempo más. Definitivamente la queremos seguir, la queremos continuar, porque como ha dicho ya que pues es una necesidad sentida de pensar, de comprender esta crisis política o la crisis de la organización política Wayuu, por todas las implicaciones que ya que nos ha señalado de lo que implica estas fracturas, estas fragmentaciones, estas tensiones, estos conflictos e incluso pues conflictos pues que llegan hasta la muerte de las personas o su exclusión de las esferas de decisión y de la participación pues en diferentes aspectos de la vida. Entonces esta conversación pues tendrá que continuar. Continuará. Y esperamos, como dice Jack, que ustedes se interesen en estas temáticas y que se animen a aportar desde el conocimiento, desde los estudios, desde las disciplinas, pues a esta problemática, a esta situación que se está viviendo. Como decía María, no es exclusivo del pueblo Wayuu, pues muchos pueblos étnicos están sufriendo asuntos similares, y pues nosotros también como sociedad que podemos llamar occidental, mestiza, bueno, en fin, pues obviamente también lo vivimos en la cotidianidad. Así que mil gracias por la asistencia aquí en sala, y pues esto quedará grabado para la posteridad en las redes de la Universidad de Antioquia. Y cualquier otra cosa me pueden ubicar con Claudia. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.